Bien, la haftará de hoy se encuentra en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4. Así que vamos a hacer un poco de contexto, como siempre, porque es un libro nuevo. Si se acuerdan, pues las primeras haftarot fueron del libro de Isaías. Y hoy pues vamos a dar inicio a este nuevo libro. Vamos a hacer un poquito de ese contexto histórico y luego abordamos el contenido como tal. Bien, Segundo de Reyes capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 37. Es así como se ha planteado, para que todos lo busquen, todos se ubiquen, celulares en silencio, todos dedicados y concentrados, porque es palabra de Dios y no de hombre lo que estamos estudiando. Amén. Bien, contexto. Esta historia en particular está ocurriendo en el reinado del rey Jehoshaphat, que es rey de Judá. Ya el reino de Israel se ha dividido, ¿ok? Ya acuérdense pues que después de la muerte de Salomón, ya Dios había decretado la división del reino, ¿ya? Se había partido en dos, las 10 tribus al norte, las 2 tribus, pues se llama el sur, es una forma de decirlo, y entonces ya se habían establecido varios reyes allí, varias dinastías, por lo menos en el norte, ¿no? En el norte no había un linaje como tal, y debemos hacer pues la secuencia de reyes que habían allí. Del lado de Israel, o sea de las 10 tribus, vamos a colocar aquí las 10 tribus, los reyes eran, lo voy a poner en hebreo, primero de todo, Yaroboam, luego le siguió Nadab, luego le siguió Baasha, y por último tendríamos, bueno, aquí Elá, que eran reyes que reinaban de unos días nada más, Omri y Ahab, ¿ok? El rey Ahab, y pudiéramos meter aquí también a Ahaziahu y Joram. Ahaziahu y Joram. Esta es la lista. Aquí entre estos dos, digamos que entre Baasha y Elá, entre estos dos hubo alguien que se llamó Zimri, que también ejerció un pequeño reinado de un día, unos 7 días nada más. O sea que ese no se metió en la lista como tal. Estos son los reyes que hubo desde la muerte de Salomón, del lado de las 10 tribus: Yaroboam, Nadab, Baasha, Elá, Omri, Ahab, Ahaziahu y Joram. Del lado de Yehudá, 2 tribus, ¿ok? Del lado de Yehudá empezamos con Rehoboam, que es Roboam. Luego seguimos con Abiyá. Luego sigamos con Asa, y termina con Jehoshaphat. ¿Ok? Así que esta historia de hoy, en particular la del capítulo 4, está ocurriendo en pleno época de Jehoshaphat. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al capítulo 3. Miren que dice aquí en el 3.1, Segundo de Reyes 3.1. ¿Qué dice allí? Y Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, Ok. rey de Judá. O sea que estamos hablando del último rey de la lista que empezó a reinar en el año 18 del rey Jehoshaphat de Yehudá. Ahí se da clarito que una cosa eran los reyes de Israel y otra cosa los reyes de Judá. Y está diciendo efectivamente que este Joram era hijo de Ahab. O sea que se había saltado, no había un orden o no había una línea sucesiva como ocurría del lado judío, porque aquí se conservaba el linaje de David, y Salomón tuvo a Rehoboam, Abiyá y así sucesivamente. Está ocurriendo aquí, o está trascendiendo en esta línea, el año 900, aproximadamente 926 antes de Cristo, o antes de Mashiach, de la primera venida de Mashiach. ¿Ok? Porque el año primero de Jehoshaphat fue el 918,
¿Ok? Y dice aquí el 18, sería 36, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos allí? ¿Estamos ubicados? Porque el año primero de Jehoshaphat fue 918, según los cálculos, y estamos hablando del año 18 de su reinado, ¿cierto? Entonces estamos ahí ubicados en esa parte. Bien, este es el dato histórico de este relato, porque el relato empieza en el capítulo 3, avanza contra el rey de Moab, ¿ok? Estos dos reyes estaban separados, pero este rey de Israel tenía cautivo a Moab, y Moab se le había escapado de su dominio, se había rebelizado, se había independizado. Entonces el rey de Israel, Joram, convoca a Jehoshaphat, rey de Judá, y le dice: ven acá, tú y yo estamos bien, tenemos buenas relaciones, tú reinas allá, yo reino acá, ¿por qué no me haces el favor y me acompañas a ir a rescatar a este pueblo de Moab que se me ha independizado? ¿Ya? Y Moab quedaba, digamos, a la parte oriental, suroriental de Israel, ahí en las costas del Mar Muerto. Y entonces, claro, es parte de la jurisdicción, en cierto modo, del rey Jehoshaphat. Habría que hacer un pequeñito mapa de Israel aquí, como para ubicarnos más o menos de lo que estamos hablando. Ustedes saben pues que Judá y Benjamín abarcaban más o menos este territorio, y el resto de las tribus pues hacia allá y hasta este lado, así, más o menos. Entonces Moab, ya saben que está ubicado en esta parte, y le había correspondido a la sección de las tribus de Israel del norte. Entonces el rey de aquí le dice al de acá: acompáñame a capturar esta zona que se me ha independizado. Y listo, se ponen de acuerdo, pero cuando ya van para el camino, dice: ve acá un momentico, ¿y por qué no le preguntamos a Dios? ¿No ha quedado algún profeta al que le preguntemos si vamos a lo seguro o vamos allí como acelerados? Y se topan con el profeta Elisha, el profeta Eliseo. En hebreo se dice Elisha. ¿Ok? Anótenlo allí. Elisha, ¿verdad? Es como se dice Eliseo en hebreo. Entonces se tocan con el profeta Elisha. El profeta Elisha dice: hombre, sí, ustedes van a ganar. Fueron directo a la guerra, ganaron efectivamente, y ahí llegó ese relato. Entonces con esa historia es que llegamos al capítulo 4. Por eso, pues para ubicarnos cuál es la situación, cuál es el contexto entonces, en resumen, aparte de estos datos históricos. Hombre, el resumen es que el pueblo está dividido. Estas 10 tribus del norte se han gentilizado, han empezado a tener costumbres paganas, ¿verdad? Acuérdense que pusieron becerros y todo, y los profetas de Dios son tenidos allí como poca cosa. Se les consulta ya como si fuese un amuleto, ¿verdad? Oye, pregúntale al profeta, pero acá están los reyes mandando, ¿ya? Los dos reyes mandando, tomando decisiones, y de último le van a preguntar a los profetas a ver qué opinan él o qué dice Dios. Sí, como para ir como a lo seguro, pero no porque lo estén necesitando, no porque sientan la necesidad de ellos, simplemente por una conveniencia técnica. Pregúntale por si acaso. Por convicción. Sí, por conveniencia, ¿no? Entonces el capítulo 4 marca una serie de hechos que fueron maravillosos y que Dios utilizó siempre para puntualizar que Él todavía estaba existiendo. A pesar de que este reino del norte lo hubiese olvidado y se hubiese vuelto a los ídolos, sin embargo, Dios perseveró y siguió mostrando milagros. Y fíjense lo que dice aquí el 4.1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. ¿Cómo así? No se vaya a imaginar nadie que aquí está hablando que entonces un profeta tenía varias mujeres. Ojo, porque dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Entonces pareciera que en castellano te da a entender como que cada hijo de los profetas tiene varias mujeres. Y dice una mujer de las esposas de los hijos de los profetas. Bueno, de las esposas de los hijos de los profetas. Suena raro, ¿no?
Pero entiéndase que en hebreo cuando dice así se sobreentiende pues la mujer de cada uno de ellos. Claro, yo lo entiendo, sí. No, pero te lo digo, ¿sabes por qué? Porque hubo alguien ingenioso, ya, que cuando se fue allá a Timoteo, cuando dice amad a vuestras mujeres, usó ese plural para decirle que un hombre podía tener varias esposas. O sea, y es el Nuevo Testamento. Ahora imagínense yendo al pacto de los primeros, al Brit Rishoní, pues se lee algo de ese y se agarra de ahí. Entonces, por si acaso, ¿no? Hombre, entonces está diciendo, clamó a Elisha, ¿ya? Clamó a Elisha, gritó, Zahaká el Elisha, diciendo, tu siervo, mi marido, está muerto. ¿Ya? Y tú sabes que tu siervo era temeroso a Hashem y el cobrador de los impuestos viene a tomar a mis 2 hijos para sí por siervos. Fíjense la situación tan crítica. Esto es en Israel. Sí, en Israel. Claro, porque acuérdense que el profeta Samuel es el autor, o se considera el autor de estos libros, lo que es primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes. Y acuérdense que cuando Israel pidió rey, como las naciones, ojo, igual a las naciones, el profeta Samuel le hizo una amonestación, ¿verdad? Y le dijo, el rey que tú nombres sobre ti como las naciones, te va a poner impuestos, va a tomar a tus hijos como esclavos, te va a montar los productos caros, te va a tomar el producto de tu tierra, te va a meter en guerra, etc. Y aún así dijeron, queremos rey. Ya, y bueno, ahí está la irracionalidad humana, ¿cierto? Entonces Samuel a veces como clamando, y Dios le decía, pero si no te han desechado ni siquiera a ti, sino a mí es que me han desechado, dales el rey que pidan y que les pase lo que les tenga que pasar, para que sepan, ¿no? Lo que es, como hablamos en la clase anterior, están separados de mí. Separado de mí, ¿qué es? Tohu, ¿se acuerdan? Tohu, Efes, 2 palabras clave. En este caso, claro, tenían que cobrar impuestos para sostener la casa real, y esta familia pobre, fíjense ustedes, profeta de Israel, profeta. ¿Será que los profetas de hoy andan sus esposas así pasando hambre o trabajos? Sí, porque eso han creado como un cargo, ¿no? Y a veces ponen hasta en Facebook, me he dado cuenta, profeta fulano de tal. Tan fuerte, ¿no? Y es como un cargo más. Entonces, apóstol fulano de tal. Nadie pone siervo, ¿no? ¿Cierto? Y aquí la mujer dice, tu esposo, tu siervo, mi esposo. Tu siervo, mi esposo. Entonces nadie pone siervo fulano de tal, sino siempre un cargo más elevado. El asunto es que esta mujer no tenía para pagar impuestos y al parecer ya se había acumulado suficiente como para tomarle a los hijos por siervos. Y bueno, paga con servicio, ¿cierto? Y fíjense ustedes qué interesante, como lo enseñó nuestro maestro. Los reyes de la tierra, ¿de quién piden impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? ¿Ya? Fíjense ustedes. Y los apóstoles dijeron, hombre, de los extranjeros, ¿no? Dice, por lo tanto, los hijos están exentos. Sin embargo, aquí esta situación es anómala, que estos reyes están oprimiendo a su propia gente. Están poniéndoles impuestos a ellos mismos. ¿Ok? Y dice, y le dijo a ella, Elisha, ¿qué haré por ti? Dime ahora, ¿qué tienes en casa? Y le dijo, no tiene su sierva nada en la casa, sino una redoma de aceite. O sea, una jarrita que se llamaba la jarrita lechera, que le llamaban antes. ¿Ustedes se acuerdan? En las casas había unas jarritas así. Hoy me acordé, en la casa de mi mamá había una jarrita así, que le llamaban la lechera. Se ponía en la mesa y con esa era que echabas la leche. Bueno, así se han descubierto arqueológicamente esas jarritas en Israel, y eran las que se consideraban donde se echaba el aceite. Entonces ella tenía su jarrita de aceite allí. Nada más tengo eso. Y le dijo, ve, pide para ti, o pide a pesar de ti, como lo hemos enseñado. O sea, de pronto le daba pena, ¿no? Fíjense ustedes, son lecciones que nos van quedando ahí en la práctica. A veces Dios nos puede pedir algo, es que me da pena.
¿Cómo le voy a pedir al vecino que me preste los jarros de él? Tiene que ir, vaya, ¿cierto? Lo que Dios le diga, hágalo, no le dé pena. Dice, pide a pesar de ti utensilios de afuera, de todos tus vecinos, utensilios vacíos, y no hagas poco, ¿sí? No es que nada más vas a ir al del frente, ¿ya? No, voy a ir con la que más tengo confianza. Cuando Dios te diga algo, hágalo. En eso consiste la confianza. Aquí el profeta está diciendo, no te vas a reducir solo a lo pequeñito, ¿ya? Ojo, que es el mismo profeta el que le está diciendo. ¿Por qué comento esto? Porque a veces creemos a lo contrario. Entonces tú eres el que estás como que entre más extiendas, Dios te va a dar todo lo que tú de tu imaginación digas. ¿Sí me hago entender? Porque así nos enseñó este pasaje. Como que da más, que Dios te va a dar más. Y así no funcionó. Es el profeta el que le está diciendo, pide a pesar de ti y no te quedes poquito. O sea que ella esperó la orden del profeta. Ella no salió de enseguida de Gandía, como decimos aquí. Gandía es como ambicioso, ¿cierto? Para los que nos están viendo. Ella no salió de ambiciosa a buscar enseguida de su propia imaginación y a buscar los tanques más grandes y las palanganas más grandes y todo eso. No, el profeta fue el que le dijo. Se nota en ella una actitud como de pena. ¿Ok? Se nota como una actitud de pena. El profeta dice, pide a pesar de ti y no vayas a hacer poco. Altamiti, dice en hebreo. Es decir, no traigas pocos. ¿Ya? Dice, y tú vendrás y cerrarás la puerta detrás de ti y detrás de tu hijo, o sea, vas a encerrarte, y derramarás sobre todos los utensilios estos y los vas a llenar. Y se fue de con él, cerró la puerta detrás de ella, detrás de su hijo, de sus hijos, ¿verdad? Y ellos le pasaban a ella los utensilios y ella iba derramando. Piensen ustedes, o sea, que de esta jarrita, que no se dice pues la cantidad, pero digamos que si se mira arqueológicamente, una jarrita de esa era de un litro. Un litro. Las lecheras que habían eran de 1 litro. Así. Con 1 litro de aceite empieza a llenar. Se llenan, pasa el otro tiesto, pasa el otro, y todo lo que trajo, que pidió de sus vecinos, todo se llenó. Impresionante. ¿Ya? ¿Y qué le está diciendo aquí el profeta? ¿Verdad? Mire lo que dice el 6. Ocurrió que conforme se llenaron todos los utensilios, dijo a su hijo, pásame, ¿verdad?, todavía otro utensilio. Y él le dijo, ya no hay más. Y se detuvo el aceite. O sea que eso estaba medido. ¿Ya? Y eso nos recuerda algo que enseñamos el año pasado en la Parashá, que Dios da una orden y lo que te ordena hacer no va a ir superior a tu fuerza o a tus capacidades. Lo que Dios ha ordenado hacer te va a dar la capacidad para que lo hagas. Ya lo ha hecho. Así que cuando ella salió a pedir los utensilios, ya el aceite estaba medido. Y miren que le pidió más utensilios, no, ya no hay más. O sea que fue la medida justa. Y el aceite no se siguió derramando, porque eso era lo que Dios había determinado previamente, ¿cierto? Entonces le dijo, vino y le dijo al varón de Dios, Ish a Elohim. Es interesante, voy a borrar acá. Miren que ella, oye, impresionante la sumisión y la obediencia de esta mujer, ¿eh? Ella no fue de creativa a hacer cosas con ese aceite, ¿cierto? Porque ella todavía no se imaginaba qué se proponía Dios hacer con eso. Entonces, estamos viendo una actitud obediente, prudente, paciente y al paso de Dios, como dice el Salmo 119, de Adonai proceden los pasos del hombre. Listo, ya aquí está el aceite, ahora ¿qué hago? Ahí le dice, ¿cierto? Y le dice, le dijo al varón de Dios, Ish ha Elohim, y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tus impuestos, y tú y tus hijos vivirán con el resto. Imagínense ustedes. Resulta que, y hasta hoy es así,
para obtener aceite de oliva tienes que prensar y prensar, y de las 3 primeras gotas es que se saca el aceite extra fino, el extra virgen, y ahora le llaman comprensado en frío y una cantidad de cosas. Eso lo hace excesivamente costoso. Aún para nosotros acá un medio litro de aceite de oliva es carísimo, puede costar hasta $10, ¿ya? Que son casi 30,000 pesos, ¿no? Entonces, este recurso que le está dando Dios, fíjate que le está diciendo, no pagues impuestos porque estamos revolucionarios, tú eres libre. Nada, el Mesías dijo, páguenle a cada quien lo que deba. Si ese te está pidiendo impuestos, es injusto, págaselo, si puedes, págaselo. Aquí te estoy dando para que se lo pagues. Él no le dijo, ahora quédate tú con todo este aceite y vete de aquí y vete a vivir allá en las islas de Chipre, ya, la gran vida, y no pagues impuestos acá. ¿Sí me hago entender? O sea, del recurso que le dio, le dijo, oye, la libertad y la honestidad y la integridad ante todo, ¿ah? Él no se puso a evadir impuestos. Y era injusto. Es impresionante eso. Y en este país es algo que nos confronta muchísimo, porque aquí hay unos impuestos bárbaros, pero opresivos y de todo, ¿verdad? Que cualquiera de nosotros, y hay que decirlo, a veces no hemos visto decir, no, hombre, yo no voy a pagar impuestos, eso aquí se lo roban, ¿ya? Sin embargo, aquí está diciendo, paga lo que deba, ya, no importa. No autorizó Dios el evadir impuestos aquí en este caso. ¿Ya? Y le digo, y vive con el resto, no te preocupes, que te va a alcanzar para vivir tú y tus hijos. ¿Ya? No te preocupes por lo demás. Que no te va a faltar, con el aceite lo vendes, comercias con eso y te va a alcanzar para todo, ya vas a ver. No te preocupes. Y listo. Este milagro se hizo aquí y quedó en la memoria y quedó registrado como testimonio para nosotros. ¿Qué tenemos que aprender? A escuchar la voz de Dios en su paso, en su determinación, en todo lo que venga Él diciéndonos. Y esto ya nos va mostrando un paralelo con la parashá. Acuérdense que en la parashá Abraham, Dios lo llamó primero, le dijo, te voy a llevar a una tierra. Sí, efectivamente le fue dando unos pasos, unas indicaciones. Y la parashá de esta semana nos habla básicamente de un tema muy central que hace tangencia con la Haftará, y es la promesa del nacimiento de Isaac. Acuérdense que la Haftará empieza, la parashá empieza en Génesis 18, vamos a ver, vamos a Génesis, y allí Dios le hace la promesa, ¿no? Se le aparece a Abraham, vamos a buscarla. Mira lo que dice aquí en el 18:1. ¿Qué dice? Segunda ley. No, en Génesis 18:1. Después apareció Adonai en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Correcto. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Vamos a ir directo, al versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volverá a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Lea el 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Hashem dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Ok, vamos a darlo hasta ahí. Vamos a ver, porque resulta que un gran economista, el fundador pues, de la literatura económica, Adam Smith, había escrito un libro dentro de las cuestiones morales que él escribía, y hizo un tratado especial sobre la risa. Y yo creo que lo mencioné varias veces, ¿verdad? Que él preguntaba por qué nos reímos cuando escuchamos una noticia mala o algo raro, o un chiste o una cuestión absurda. Porque la risa es la expresión de decir, menos mal que no soy yo o no me pasó a mí. Entonces aquí cuando Sara escucha
lo que los mensajeros de Dios están diciendo, ella se echa a reír. ¿Por qué? Porque es como si estuviera diciendo, uy, qué bruto, menos mal que yo no soy bruto como ellos. ¿Cómo se le ocurre decir que un anciano va a tener hijos? ¿Ya? Menos mal que yo no soy tan bruto como ellos. Por eso es que entonces Dios dice, ¿por qué se echó a reír Sara? No, yo no me he reído. Sí, te reíste. ¿Ya? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay cosa imposible para Dios. Fíjense ustedes, y con estas palabras ya nos conectamos con la Haftará. Ya vimos un primer milagro en el que prima la libertad, porque efectivamente la libertad de estos muchachos iba a estar en vilo, porque se los iban a llevar como esclavos. Y Dios envió y liberó a estos par de muchachos de la esclavitud inminente. Y luego a continuación la Haftará, vamos a regresar, la Haftará, vamos a regresar allí a Reyes, vuelve con otro milagro, ¿cierto? Que está a partir del verso 8 en adelante. Y este segundo milagro se conecta con el anuncio del hijo de Abraham, Isaac. Vamos a ver los paralelos. Allá se le aparece Dios, ojo, en primer lugar. Es Dios quien se aparece. Y es Dios a través de su mensajero el que dice, mira, tú vas a tener un hijo aquí a la vuelta de un tiempo. Ellos no lo están pidiendo, no lo están clamando, no están trastornados, no están traumatizados. Están resignados a la voluntad divina y esperando que sea lo que Dios. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, tu simiente, tu hijo y lo otro. Y él dijo, oye, pero ¿quién me va a heredar? No, el hijo de tu mujer. Pero ¿cómo así que mi mujer? Tranquilo, pasa el tiempo y aquí se le apareció de nuevo. Te voy a dar más detalles. Es tu mujer la que vas a dar un hijo. Pero ¿cómo así? Sí, no te rías, no te parezca imposible, es así, créelo. Ya, supéralo, acéptalo. Ensancha un poco más ahí el cerebro y hazle un espacio a eso porque es información nueva. Acá en este caso vamos a ver también que hay una mujer que está allí pues resignada, que está sola, y mire lo que ocurre. Vamos a leer el verso 8. Ocurrió un día que pasó Elisha por Shunem y allí había una mujer grande. O sea, cuando dice grande significa que era importante, ¿no? Y lo invitó o lo trajo, pues lo animó a que comiera pan. Y ocurrió que cuando pasó, se apartó allí y comía pan. Ella solía hacerlo, ¿no? En el 9 dice, y le dijo a su marido, y aquí ahora sé que hay un Ish Elohim, otra vez vuelvo a usar la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que la expresión Ish Ha Elohim, o simplemente Ish Elohim, era la forma como se le llamaba a los profetas antes. Entonces ahí traducen varón de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 90 vemos que dice Salmo de Moisés, varón de Dios. Mismo de Moshe, Ish Elohim, varón de Dios, Ish Elohim. Pero con lo que veíamos ayer en Apocalipsis, sabemos que Elohim son los atributos de la deidad, ¿cierto? Y pudiéramos llegar a pensar que era un varón con ¿qué? ¿A qué equivale Elohim? Amor. El amor de Dios. Ojo, un varón con el amor de Dios. Ish Elohim o Ish Elohim. Fíjate tú, ¿ah? Y fíjense que nuestro Señor, ¿por qué dijo que seríamos reconocidos nosotros? Por el amor, porque nos amamos los unos a los otros. Pero no es el amor romántico, no es el amor sentimental, humano, ni esa afabilidad, ni esa pues rostro ahí todo como novelesco, sino por el amor práctico, el amor que entrega, el amor que busca libertad, la justicia, la restitución. Eso es amor. ¿Ya? Exactamente. Ish Elohim, un varón con el amor de Dios, dice. Y le dijo ahora sé que hay un Ish Elohim santo, además santo, que pasa por nosotros siempre, pasa por aquí siempre, ¿no? Claro, ella, fíjense ustedes, lo que dice también el Evangelio, muchos sin saberlo habían hospedado hasta ángeles. Aquí Elisha pasaba
Y él no iba diciendo, bueno, yo soy profeta de Dios. Nada, no decía eso, ¿cierto? Ella es la que cuando ve que pasa y por lo que él habla, por su trato, por sus palabras, por su conversación, ella es la que empieza a inferir, ahora sé que este que pasa por aquí es un Ish Elohim, es un varón de Dios. ¿Identificado por qué? Por el amor. Pero repito, el amor conforme a la Escritura. Hay que quitarnos el amor ese que traemos nosotros, afectivo, sentimental, y enfocarnos que aquí es amor de Dios. ¿Ya? Y la definición del amor de Dios está en 1 Corintios 13. No se envanece, no habla lo suyo, no busca lo suyo, no es injusto, etc. Y por ese amor es que nos tenemos que caracterizar nosotros. Ya, ese capítulo de Corintios lo tenemos que tener aquí, porque esa es como nuestra cédula. Ya, esa va a ser nuestra cédula. Muestren ustedes un Ish Elohim. Aquí está la cédula. La gente es la que tiene que identificarlo. Nosotros no tenemos por qué salir a andar diciendo, no, es que yo soy un profeta, yo soy un siervo, yo soy un hijo de Dios, yo soy un varón de Dios. La gente lo dice, lo tiene que decir. ¿Ok? Bien. Es santo, dice. Entonces dice el 10. Hagamos ahora una aliyat kir, es decir, un piso arriba, pequeño, y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y una menorá. Fíjate tú. Pero aquí no, aquí tiene que tener sábanas, 5 juegos de toallas, cama king, doble, televisor de plasma o LED, aire acondicionado. Oye, este varón de Dios, una cama, una mesita, una silla de a uno y una lamparita, una menorá, dice ahí. Una menorá, que no necesariamente es la del templo, acuérdense. ¿Ok? Era simplemente un candelabro. Ya. Nada más. Ahí no le pusieron más nada. Vamos a ponerle aquí una pintura de durero o algo así, nada de eso. Cuarto, y ojo, un cuarto pequeño, arriba. O sea que tocaba además subir escaleras y todo. No lo pusieron en la comodidad ni en la amplitud. Ni vamos a nosotros para allá y le damos aquí el cuarto del profeta porque hay que bendecirlo y tal y prosperarlo. Nada de eso. Oye, y era el gran profeta Elisha. Y estaba un cuartico chiquitico arriba, una camita, una silla, una mesa y una lamparita. ¿Sí? Y la comida, nada, ni abanico había, ni quien le soplara el aire. ¿Te acuerdas? El estilo egipcio que tenían allí, el soplador ahí. Nada. Entonces dice, sucederá que cuando Él venga a nosotros, pues que se aparte allá. Fíjate tú, aparte, ni siquiera lo pusieron a vivir con ellos allí en la misma casa. Y ocurrió el día que vino allí, se apartó hacia el cuarto de Cristo y se acostó allá. Le dice el 12, y dijo a Gehazi, vamos a tener pendiente este nombre. Gehazi era su muchacho, tenía alguien que lo ayudaba, que le hacía los mandados. Dijo, llama a la Shunamit, a esta Shunamit, y él la llamó y se paró delante de él. Ella se paró delante de él. Preste mucha atención. Este personaje Gehazi, voy a anotar su nombre acá, porque termina mal. No en esta historia, pero este muchacho termina mal. ¿Sí se acuerdan? Claro. Con Naamán. Él pasó aquí una prueba, pasó 2 pruebas, pero él se empezó como que a ambicionar. Digo, este bicho es como muy bobo, no pide nada. Se torció. Ya, y siempre le dan algo y él siempre rechaza. Tenía el pensamiento de los profetas de hoy. De los de hoy, correctamente. Oye, pero este siempre le están dando y él como que no, que mira, que el otro. Debe aprovechar, ¿cierto? Pero bueno, él empezó aquí, hasta aquí estaba sano el muchacho. ¿Ok? No vamos a todavía hablar de eso. Listo, Ahí él era no- un siervo. Sí, él era un siervo ahí todavía. Y le dijo, dice el 13, y le dijo, dile ahora a ella, he aquí, pues, hemos llegado a donde ti, ¿cierto?
hemos visto, ¿no?, que has temblado, has tenido todo este pesar. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Acaso podemos hablar por ti al rey o al príncipe o al jefe del ejército? Y ella le dijo, Betoch ami anoji yoshabetz, significa yo habito en medio de mi pueblo. Eso es una expresión hebrea que da a entender, no, yo no necesito eso, aquí todo el mundo me conoce. Acuérdense que es una mujer grande, ya, grande significa que era muy influyente, muy importante. Y le dijo, no, yo habito en medio de mi pueblo, significa aquí pues, lo que yo necesite yo lo puedo pedir. Dicho en otras palabras, pues si fuera por favores, no, favores humanos no necesito, ¿cierto? Y le dice, y le dijo a él, ¿y qué entonces podemos hacer por ella? Y le dijo que es así. Bueno, ellos no tienen hijos, ella no tiene hijos y su marido es anciano, o sea, la misma situación que Abraham y Sara, ¿sí? Entonces, ¿qué es así? Dijo, ¿qué podemos hacer por ella? Pues lo único que yo veo así como que no puede hacer humanamente es que no tienen hijos, porque ya el señor es anciano, es mayor, ya metido en años como Abraham, pues ya hay como que no es posible, ¿no? Bien, entonces dijo, llámala, y la llamó, y ella se paró, ¿dónde? En la puerta, ojo. Y él le dijo, para este moed, para esta cita, y ahorita vamos a intuir más o menos qué época era, conforme al tiempo de una bestia, de un animal, tú estarás abrazando un hijo. Y ella le dijo, no, mi señor, Ish Elohim, no le falte o no le mientas a tu siervo, o sea, no te juegues con eso. Lo mismo que ¿Ya? Lo mismo que Sara. ¿Ya? O sea, ¿cómo me va a decir eso? Con eso no se juega. Es un chiste. Sí, con eso no se juega. ¿Cómo me va a decir que vos estás abrazando un hijo a la vuelta de un año? ¿Verdad? A vuelta al París de una bestia. De una bestia. Entonces, fíjense que dice el 17, Batar Aisha, y sin embargo, quedó embarazada la mujer y parió un hijo para este tiempo, ¿verdad? Que le había, conforme al tiempo de una bestia, conforme le habló a ella Elisha. O sea, ¿qué pasó? Dice, y creció el muchacho, y fue cualquier día que él salió hacia su padre, ¿hacia dónde? Hacia los segadores. Los segadores. Estaba el muchacho, y esta historia ocurre entonces, cuando dice Kotzrim, estamos hablando de la fiesta de Katzir, que es Shavuot. ¿Ok? Kotzrim significa los segadores, y esa palabra se utiliza solo en la fiesta de Shavuot. ¿Ok? Cuando se está segando el trigo y la cebada, ¿ya? Que era a mitad de año, háganse de cuenta, entre junio y julio aproximadamente, estaba ocurriendo este suceso aquí. Entonces salió el muchacho a su padre que estaba con los segadores y le dijo a su padre, Roshi, Roshi, mi cabeza, ¿verdad? Le dio un dolor seguramente, ¿no? Y él le dijo al muchacho, levántalo y llévaselo a su madre. Una escena, fíjense ustedes, lo más cotidiana, ¿no? El niñito le dio dolor de cabeza, parece que se desmayó y le dice al siervo, llévaselo a su mamá. Bien, lo levantó y lo trajo a su madre y lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía, o sea que eso fue en la mañana, ¿ya? Salió temprano, hasta el mediodía lo tuvo en las rodillas allí, pues quizás animando de alguna manera, y ¿qué dice? Y murió. Terrible. Fíjense que esta historia es una versión comprimida de lo que nos dice Génesis sobre Abraham y Isaac, porque igual no estaban pidiendo hijos y Dios se aparece y le dice vas a tener un hijo. Nace Isaac, pasan 25 años y cuando tiene entre 25 y 30 años, como lo hemos dicho antes, Dios se le aparece y le dice, oye, que necesito que me mates a Isaac. ¿Cierto? Fuerte. Dice, bueno, pero si yo no te estaba pidiendo hijo, pues ahora me lo diste y ahora me lo estás pidiendo de vuelta. Pero nunca vemos a Abraham cuestionando de esa manera. Abraham mantuvo silencio absoluto
Y no es como en las películas de Hollywood ni en las novelas o algo que ponen un drama y ponen a Abraham cuestionándose y pateando todo, que por qué, que lo otro, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ya? Allí Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y esa es la actitud. Ah, bueno, Señor, como tú me dijiste a mí que me ibas a dar un heredero, allá tú sí vas a quedar de mentiroso, ¿cierto? Te lo voy a dar. Y efectivamente fue y se lo dio. Ya en el último momento, cuando va a sacrificarlo, le aparece un ángel del cielo, y ya hemos hablado antes de todo lo que significa esa experiencia, ¿no? Sí. En última, que le quería mostrar dos cosas. Primero, que Dios era poderoso para resucitarlo entre los muertos. ¿Ok? Porque eso lo dice la carta a los Hebreos. En Hebreos 11 dice que Abraham fue seguro a sacrificarlo, sabiendo que Dios era poderoso para resucitarlo entre los muertos. Era hombre de mentira. Claro. Y estaba convencido, absolutamente confiado. Oh, es que yo creo que hay una sutil diferencia entre convencerse y confiar, que no es igual. Tú puedes estar convencido de algo, pero a la hora, la confianza tú la vas a manifestar en la hora de poner en práctica. Sí, tú puedes estar convencido de que esto es así, de que esto es así, tal, ¿verdad? Pero cuando va a la hora de la práctica es lo que va a ocurrir entonces. Ahí es donde vas a experimentar tú la confianza, si la tienes. Si has confiado realmente. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces, en este caso, vemos que la historia es comprimida, porque la mujer de Shunem no estaba pidiendo hijos y Dios se le apareció y se lo dio. Y ahora, de repente, como que entre comillas, Dios se lo quita. ¿Cierto? Porque ese es el pensamiento humano. Bueno, Dios me lo quitó. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Verdad? Y resulta que efectivamente todo esto fue para probar en ese momento, en ese tiempo y para todo Israel, y ya lo vamos a ver por qué, el poder de Dios para resucitar a los muertos. O sea que, como hemos venido hablando, la Haftará siempre tiene un mensaje de consolación, y la consolación hemos dicho que es volver o mantener o restaurar la comunión con Dios. Y en estos momentos extremos de desolación, de desesperanza, de que aquí está pasando de todo, cosas raras, ahora vemos ídolos en Israel y todo, ¿dónde estará Dios metido? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? Y Dios se aparece aquí, en un cuartico de una casa, de un pueblo casi que desconocido, y allá se aparecía Dios. Y me gusta entonces porque esto me recuerda lo que dijo Moisés, lo que dijo Dios a Moisés. Dice: en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, allí iré y te bendeciré. Amén. Amén. En todo lugar, en cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, allí iré y te bendeciré. Y aquí en este cuartico, repito, de una finquita allá en Israel, se apareció Dios en medio de todo este cuadro que vimos de desorden, de corrupción, de todo lo que había allí, de todo el desengrano que había allí del sistema político y religioso de Israel. Y allá se fue a aparecer Dios. Eso es consolación, porque te está diciendo, es que no es como dice el dicho por ahí, que entonces justos pagan por pecadores. No. Dios conoce a los suyos y Dios sabe hacerle justicia a los suyos, aunque estemos en medio de la nada, o en medio de la corrupción, o en medio de la desesperanza. Ese es el mensaje de consolación para nosotros. ¿Verdad? Nosotros estamos en este país que está en una situación muy difícil. Tenemos que clamar, porque acá puede venir Dios a consolarnos, y va a hacerlo, porque es su palabra, conforme a su voluntad, en su tiempo, porque es Él el que se va a manifestar. No es porque nosotros lo estemos jalando, ni porque lo hagamos que Él venga, no. Pero eso sí hay que tener claro, que cuando Él se aparezca y dé palabra, hay que ser obediente. Obediente por encima de la pena de nosotros, por encima de nuestra imaginación, por encima de nuestros gustos, por encima de todas las cosas. ¿Ya? Porque Dios se va a aparecer y lo que Él quiere, en última, repito, es bendecirte. Entonces,
¿cómo nos vamos a poner nosotros a ponerle peros a Dios? Si Él lo que va a hacer es bendecirnos y nos va a dar lo que más anhelamos, lo que va a colmar toda nuestra felicidad extrema, permanente. No nos va a venir a dar golosinas temporales allí, cositas chiquiticas que mira, que nos va a dar un gozo que permanece por la vida. Un hijo es un gozo para toda la vida, ¿ya? No se acaba, a menos que se muera. Y en este momento, fíjate tú, se ha muerto el niño y Dios le va a decir, mira, ni la muerte va a limitar lo que yo voy a dar. Ni la muerte. Se puede morir, te lo resucito. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Pero, fíjate tú, una mujer sumisa, pendiente, ¿no? Bien, sigamos. Sigamos aquí. Estamos en el versículo 21. Y subió y lo acostó sobre la cama del varón de Dios y cerró la puerta detrás de él y salió. Y llamó a su marido y le dijo, envía ahora para mí uno de los muchachos y una de las asnas, y correré hasta el varón de Dios y volveré. Ya tú esa simpleza y naturaleza con lo que está diciendo las cosas, pero por algo lo está diciendo. O sea, yo creo, no sé en qué medida ella es consciente de lo que está hablando, porque primero de todo no sabía si Eliseo iba a poder venir o si lo iba a encontrar o qué iba a pasar, pero ella fue como dijo Abraham, ¿se acuerdan? Abraham le dijo a los muchachos que estaban con él, oye, espérenos aquí, que el muchacho y yo iremos y volveremos. Ya. Pero él sabía que Dios le había pedido que lo sacrificara. ¿Por qué Abraham dijo iremos y volveremos? Porque Hebreo dice que sabía que era poderoso para volverlo a resucitar, de donde en sentido figurado lo volvió a tomar. Fíjate tú. Y Abraham dijo, iré y volveré. Aquí la mujer está diciendo lo mismo. Oye, iré al varón de Dios y volveré. O sea, ya de por sí está diciendo, lo va a encontrar y va a venir. Pero no solo eso. Voy a traer, claro, entonces dice, y volveré. Entonces el propio esposo le dice, ¿no? Entonces dice el 23, y le dijo, ¿por qué vas a él? Hoy no es Jodesh, o sea, luna nueva, ni es Shabbat. Y ella le dijo, Shalom. O sea, ni siquiera le respondió. Le dijo, Shalom, o sea, chao. Me voy. Fíjate tú, solo ella había recibido de Dios esa seguridad. Sí, porque el marido de repente ha podido haber juzgado el evento de haber ella quedado embarazada como una cosa de la naturaleza. ¿Me explico? Ay, le atinó y me embarazó. Sí, porque aquí vemos casos de ancianos o señores ya que han engendrado hijos, ¿cierto? De 60, 70 años y han logrado engendrar hijos. Y de pronto el marido vería como que el hijo nació natural, pero ella sí todo el tiempo tuvo presente que eso había sido un milagro de Dios, una promesa de Dios, y que Dios no se iba a quedar mentiroso. Y ella fue tranquilo, no, pero ¿para dónde vas? Pero ¿cómo así? Tranquilo, ya vengo. Y fue vino. Le dijo Shalom, así le dice, Shalom, y fue vino. Entonces dice el 24, y ella ató el asno y le dijo a su muchacho, o sea, al criado, conduce y anda, arranca, puya el burro, ¿cierto? No te detengas, ¿cierto? Al montar, sino hasta cuando yo te diga. Fíjate tú, ¿cómo sabía ella dónde iba a ir? Impresionante, digo, no te detengas hasta donde yo te diga o hasta cuando yo te diga. O sea, que ella todo el tiempo estaba siendo guiada definitivamente por Dios allí. ¿Cómo iba a saber ella dónde iba a encontrar a Eliseo? ¿Cierto? Bien, sigamos. Hasta cuando yo te diga. Dice el 25. Y se fue y entró y vino a Elisha Elohim al monte Carmel. Imagínense ustedes. ¿Ya? Al monte Carmel. Subió montaña y todo. No se sabe exactamente la ubicación de Shunem, pero por la referencia geográfica que se está dando de cultivo, las zonas de cultivo de Israel están en el Valle de Israel y más que todo al norte, porque en Judá no hay zonas de cultivo. Los cultivos se dan más que todo al norte. Así que mínimo, supongamos que ella estaba en el Valle de Israel, ¿verdad?
es esta zona de aquí más o menos. Aquí está el mar de Galilea y el mar Muerto acá. Y el monte Carmel es esta pequeña montaña que está aquí. Así que ella arranca de alguna zona, puede ser de acá, puede ser de acá, de estos alrededores, y se va a la montaña. Y llegó al monte Carmel, aquí, monte Carmel. ¿Quién sabe qué estaría haciendo el profeta allá, verdad? Entonces le dice, y fue que apenas vio al varón de Dios, la vio a ella del frente, le dijo a Gehazi, su muchacho, su siervo, y aquí la Shunamit, aquí está la Shunamit, ahora corre hacia ella a recibirla y dile que si ella tiene shalom, y si hay shalom a su marido, y si hay shalom para el muchacho. Y ella dijo, shalom. Interesante, ¿ah? Se le acaba de morir el muchacho, el hijo, y le pregunta, ¿hay shalom? Y ella dice, hay shalom. ¿Ah? Está todo bien, y ella dice, ¿Todo bien? Sí, se me murió el hijo, pero eso no es mayor cosa. Todo bien, todo bien. ¿Ah? Se me acaba de morir el hijo. Todo bien. Está ya tieso en la habitación. Ya tiene horas. Tiene horas de muerto porque pasó al mediodía, se murió, quién sabe qué hora es aquí, en la tarde, mientras que va y viene, ya no se sabe cuánto tiempo habrá pasado. Ir y regresar. Y entre ir y venir ya es bastante tiempo. Claro. ¿Ya? Y él le pregunta, ¿hay shalom? Hay shalom. ¿Sí? ¿Hay shalom? ¿Qué significa esa respuesta de esa mujer allí? Cuando él le pregunta que hay shalom y ella le dice hay shalom, a pesar de que el hijo está muerto, esa respuesta significa, expandiéndola, esta leve tribulación momentánea es incomparable con el excelente peso de gloria que tenemos en los cielos. Amén. ¿Sí o no? Claro. Está leve, se murió el hijo, eso no es nada. ¿Ya? Es una tribulación, sí, porque Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Amén. Es incomparable con el excelente peso de gloria que tenemos en los cielos. Así que siempre debe primar el shalom. No podemos andar diciendo es que estoy mal, que estoy... No. No hay shalom, no hay shalom. No hay shalom, no hay shalom, no. Siempre debe haber shalom. Siempre hay shalom. Siempre. Porque nuestra deuda ha estado pagada por Dios. No tenemos deudas con Dios. ¿Está claro? Por eso siempre hay shalom. Lo demás, muerte, angustia, espada, hambre, esas son leves tribulaciones. ¿Ya? En comparación. Leves tribulaciones momentáneas. Ojo, porque ni siquiera son permanentes. Entonces hay que aprender a usar el lenguaje bíblico. Si tenemos algún problema, una angustia, tengo una leve tribulación momentánea. ¿Ok? Leve tribulación momentánea. Una cosa ahí pequeña que no va a durar mucho porque no es para siempre. ¿Por qué no va a durar para siempre? Hombre, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque es lleno de amor, Porque Dios es Elohim. porque Dios es Elohim, Dios es amor. Por eso no va a ser permanente. Como lo dicen los salmos, no va a dejar para siempre al justo padeciendo, ni su simiente mendigando pan, ni nada de estas cosas. Entonces, pura confianza. Es pura confianza. Así que la confianza la vamos a experimentar en la práctica. En la práctica esta mujer En está la diciendo, leve tribulación. claro, en la leve tribulación momentánea es donde vamos a ver la confianza. Mientras tanto se llamaría creer, convicción, tener algo así, pero en la confianza en la práctica. Y ella dice, sí hay shalom, y vino hacia el varón de Dios, ¿verdad? Hacia la montaña, y dice aquí pues que ella lo tomó por los pies, ¿verdad? Y se acercó a Gehazi, ¿cierto? Para apartarla, y le dijo a Elisha Elohim, déjala, porque, ¿qué dice? Déjala porque su nefes está en armadura. Eso, tiene la garganta, se le oye el clamor, la voz quebrantada, ¿no? Nefesh Marala, y Hashem ha escondido de mí y no me ha declarado esto. O sea que hasta el profeta se preocupó un poco, ¿no? El profeta dijo, es raro, porque a través del profeta Zacarías también dijo Dios, no hará el Señor algo sin que antes lo haya dicho a sus siervos los profetas.
Así que el profeta también se preguntó, bueno, esto está como raro, ¿no? Fíjate tú que aquí hasta él como profeta resultó enseñado y maravillado, porque Dios no le había dicho eso. Pasó algo, se lo tomó por sorpresa. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Verdad? Y él le da unas instrucciones, ¿no? Porque él de pronto, pues, él dice, bueno, si Dios no me lo mostró es porque de pronto el niño no es que esté muerto. Puede ser que de repente está como asfixiado o algo. Claro, él no había de pronto dimensionado la temporalidad ni nada de esas cosas. Él supone, ¿verdad?, que de pronto está en un estado de coma, o quién sabe, el equivalente. Y mira lo que dice. Mira lo que dice a continuación. Lean el 29. Y le digo a Gehazi, 28. el 28. Y ella dijo, pedid yo, hijo, a mi señor. No dije yo, no me engañes. Correcto, dice el 29. Entonces dijo él a Gehazi. Gehazi. Gehazi, sí. Ciñe tus lomos y toma mi bordón en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no los saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Bueno, un momento, en hebreo, ¿sabe cómo dice? En hebreo lo dice más hermoso, porque dice, si alguno te encuentra, no lo bendigas, y si alguno te bendice, no le respondas. Fíjate tú, ahí ponen saludar, pero en hebreo dice bendecir. ¿Ya? Buena costumbre. Se ha perdido un poco eso, ¿sabes? Y antes yo me acuerdo, no hace mucho atrás, y yo creo que eso es algo que todavía se ve en el mundo evangélico, la gente saluda, Dios te bendiga. ¿Cierto? En Venezuela se saluda y bendición, Dios te Es bendiga correcto. muchas veces en Sí, familia. sí. Aquí Claro. yo he hecho eso con la familia mía y se quedan. Sí, se queda como que. Entonces hay que cultivar, es bueno, es una buena costumbre. Dios te bendiga. ¿Ya? Saludar de esa manera, ¿no? Si vamos a usar saludo, en vez de decir hola, bendiciones. Dios te bendiga. ¿Cierto? Bien. Shalom. ¿Ya? Dice, no le respondas y pondrás mi báculo, mi bordón sobre el rostro del muchacho. Y ella dijo, y dijo la madre del muchacho, vive Hashem y vive tu persona, tu nefesh, si yo te voy a abandonar. Y él se levantó y se fue detrás de ella. No me despego de aquí. Y Gehazi pasó delante de ellos, o sea, se los adelantó y puso el bordón en el rostro del muchacho y no hubo voz y no hubo oído y volvió a recibirlos. Ya, o sea, a ellos. Y le contó a él, diciendo, no se despertó el muchacho. O sea, está complicado. Y entró Elisha a la casa y aquí el muchacho estaba muerto, puesto sobre su cama. Estaba tieso ya, me imagino. ¿Se acuerdan lo de Lázaro, no? Sí. Señor, si hubiera venido antes Lázaro, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuál es el problema? No, que ya tiene 4 muertos, 4 días que está podrido ya. Se resucita, no es el problema. Eres tú, ¿ah? Y eso nos enseña lo que dice Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Debilidad, entiéndase, impotencia humana. Eso es lo que es debilidad. Cuando no hay nada que hacer, humanamente, a eso se le llama debilidad. Ya puede ser la enfermedad más crónica, la muerte ya, el muerto más podrido que puedas imaginar, el más teso, el más frío. Y eso no es impedimento ni maravilla para Dios. Para Él está vivo porque lo puede resucitar. El muchacho ya estaba teso. O sea, desde el mediodía mientras fue y vino, ya han pasado, póngale como muy malo. 8 horas. Sí, póngale 6 horas. Supongamos que está cayendo el sol aquí. 6 de la tarde, 7 de la noche. Oye, ya a las 2 horas el cuerpo está rígido. Ya está teso, todo lo demás. Y ahí ya se empieza a pudrir. Y entonces viene y le dice, oye, no se levantó el muchacho. Vino Elisha a la casa, ya está muerto, dice el 33. Vino y cerró la puerta detrás de ellos dos y, mira lo que dice aquí, Y oró. Oró hacia Hashem. Estableció allí, como lo hemos dicho antes, un juicio, ¿no? Hace confesión
por sus propios pecados. Él como profeta, ¿qué será que aquí, qué pasó aquí, no? Voy a orar. Esto no es normal. No es normal que Dios no me haya dicho a mí como profeta. No es normal que si Dios dio algo, ahora el muchacho termine muriéndose. Él se cuestionaría muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Será que fue una buena intención mía? Hizo allí como carambola y salió y ahora se murió. ¿Será que yo hablé por Dios lo que no era? Por eso se metió a orar. Que no fue enseguida a hacer milagros allí, yo te reprendo espíritu de muerte o algo. ¿Ya? Lo primero que hizo fue meterse en oración. Se metió en oración. Él se preocuparía, ¿no? Esto no es normal. Y Dios no me dijo nada. Porque ella se sintió como engañada. Claro, Dios está siendo aquí como puesto en juicio, en tela de juicio, porque ella dijo que no me engañaran. ¿Qué pasó aquí? Esto está raro, ¿no? Él se sintió muy confrontado. Miren, y esto nos enseña algo, yo le enseñaba hace poco a un grupo de estudiantes. La oración bíblica siempre tiene dos componentes, y el primero va a ser la confesión, vidui, y la otra es la búsqueda, ¿verdad? La procura de algo. Y en este caso el profeta, pues por esa misma razón, estaría confesando ante Dios: bueno, Señor, no sé, muéstrame si hay algo, qué pasó aquí, por qué esa desconexión, por qué esa falta de comunicación, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Él hace su oración allí y luego subió y se acostó sobre el muchacho o junto al muchacho y puso su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los ojos de él y sus palmas sobre las palmas de él, ¿verdad? Y respiraba sobre él y le dio calor a la carne del muchacho. Estaba frío, ¿cierto? Estaba frío. Dice el 15, y volvió y se fue, ¿verdad?, por la casa una vez más y una vez más, aquí y allá, y subía otra vez y respiraba sobre el muchacho y lo movía, ¿verdad? Y el muchacho 7 veces. ¿Y qué dice? Y el muchacho abrió los ojos. O sea, imagina tú el susto que tendría el profeta, porque ahora el Señor va la primera vez, se acuesta, no pasa nada. Camina por el cuarto, me imagino orando, ¿no? Desesperado. ¿Qué pasará aquí? Otra vez, 6 veces. Oye, nosotros como dicen aquí ese dicho, a la tercera es la vencida. ¿Ya? No, ya para qué, ya 3 veces. Y por allá como más anchito, algunos dicen, no hay quinto malo. Bueno, supera tercera la vencida y supera el quinto malo. A la séptima. Entonces ya ahí es a la de Dios. O sea, al séptimo intento. O sea, que él aquí en la oración Dios le tuvo que haber mostrado: va a vivir. Pero fíjate tú, que las cosas no es cuando tú digas o cuando tú las quieras o cuando tú como te las imagines. Todos estos ejercicios a todos los protagonistas o participantes aquí le estaban ejercitando algo: paciencia. Perseverancia, paciencia, ecuanimidad, mantener el mismo ánimo, ¿ya? Mantener el mismo ánimo. Él no se desesperó: ay Dios, ¿por qué me abandonaste? Nada. Aquí este niño tiene que salir vivo de este cuarto, ¿ya? Vamos a ver, tiene que salir vivo porque Dios se lo había prometido, y en la oración Dios le tuvo que haber respondido, porque él no salió a hacer eso ahí de desesperado, ¿cierto? Él no fue que oró y sin embargo fue a hacer maniobra de resucitación allí. O sea, no fue por convicción. Es correcto. Sino por confianza. Por orden, por confianza. Claro. Así es. Y sin embargo, como repito, la primera no funciona, da una vuelta, la segunda tampoco, la tercera, cuarta, quinta, sexta, ya estaría cansado también. Bueno, pero ya no ha funcionado, ya he hecho lo que me has dicho y no funciona. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué la demora? ¿Por qué tardas? O son ideas mías, no sé, ¿verdad? Que la mamá no tiene fe, seguro. La mamá no tiene fe. Oye, resulta que, fíjate tú, no, aquí tiene que haber un espíritu, un pecado oculto o algo. Nada. Todos estaban siendo ejercitados en la paciencia y la perseverancia, ¿ya? Y en la confianza.
confianza ante todo. Si Dios te dijo que va a salir vivo, va a salir vivo. Hazlo las veces que sea, no te preocupes. No, que se va a podrir más, no importa. Que se pudra más, no hay problema, va a salir vivo. ¿Ok? ¿Está claro? Bien, entonces dice, efectivamente el muchacho abrió sus ojos y llamó a Gehazi y le dijo, llama a la Shunamit, llama a esta Shunamit, y él la llamó y ella vino a él y le dijo, toma tu hijo. Y ella vino y cayó sobre sus pies y se postró a tierra y levantó a su hijo y salió. Dime. ¿Qué edad tiene el hijo de Shunamit? No se sabe, probablemente por el hecho de salir, de salir al campo a su padre, da la impresión, o pudiéramos hacer una equivalencia como con José, que José lo empezaron a enviar, el papá lo empezó a enviar a los hermanos cuando ya tenía la capacidad de atravesar el campo. Eso nos dice que José tenía 17 años, es probable que el niño tuviese 17 años, ¿ya? Es una mera comparación, ojo, porque ahí no te dice qué edad tenía, ¿ya? Pero por el hecho de salir al campo, a los segadores, probablemente a llevarles comida o agua o algún recado, ya tenía la capacidad de desplazarse por el campo, y eso nos puede dar un indicio de que tenía la edad de José. Como cuando David también salió. O como David, exactamente, que era un muchacho de 17 años, no era un niñito ahí como tampoco un infante, ¿no? Ya era un adolescente. Entonces, fíjense ustedes que esta historia queda allí y aparentemente fue un hecho que quedó como allá reservado entre esos personajes nada más. Resulta que el hecho tuvo trascendencia. Vamos al capítulo 8 para terminar y se dan cuenta que en el 8 sí se continúa con esta historia. Capítulo 8 de Segundo de Reyes. Vamos allá. Mírenlo, ¿verdad? Ahí está, desde el 1 en adelante. Miren lo que dice el 8. Léanlo rápidamente. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pudieres, porque Hashem ha llamado el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra 7 años. 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue con ella, con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Ajá. Y como fueron pasados los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para aclamar al rey por su casa y por su tierra. Claro, porque la habían invadido. Claro. Ella se fue cuando llegó, ya todo estaba poseído ya, habitado. Sigue. Y había el rey hablado con Gehazi. Gehazi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y contando él al rey cómo había hecho vivir a un muerto, y aquí la mujer a cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por su tierra. Entonces dijo Gehazi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciéndole, hazle volver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día en que dejó el país hasta ahora. Imagínate ustedes, impresionante. Eliseo fue luego Hasta ahí, sí. Diga, hermano. ¿Te acuerdas que cuando comienza la historia, él le dice que si quería hablar con el rey, Ajá. y si quería hablar con el, y aquí precisamente esos son los personajes? Sí, efectivamente. Claro. O sea, sí se dio la situación. Claro que sí. tenía Y ella pensaba que no, pero se dio la situación. Sí, sí. Era conocida, Y ¿verdad? fíjate tú que a dónde vamos. Este milagro fue un presupuesto por medio del cual la mujer luego, usando su grandeza, termina contactando al rey de Israel con el profeta. ¿Ya? Lo termina contactando. Pareciera que antes no se hubieran acercado de esa manera tan impresionante, porque antes, como vimos en el capítulo 3, él nada más les mandó a decir, hombre, pues sí, van a ganar la guerra. Pero aquí ya este milagro es una obra portentosa que debió haberle quedado al rey, pues el testimonio. Mira que ella misma le contó.
Una cosa es lo que le ha hecho el siervo de Elisha, y el rey luego vino y le preguntó a la mujer, ¿ve acá, eso sí fue verdad? Y yo, sí fue verdad. Está Fue bien. verdad, está vivo. Seguro que se la cogió por aparte también. Claro, ven acá, esto sí será verdad lo que me contaron. Que tu hijo estaba muerto, que el otro, sí señor, así fue. Hay Dios en Israel. ¿Ok? Sí, lo que veo es eso, porque del capítulo 4 pasa a otro hecho, Es y correcto. precisamente en un momento, una circunstancia de hambre en la tierra de Israel, y cómo Dios, a través de Eliseo, Dios suple una necesidad de los hijos de los profetas. Claro, De manera que parece que Eliseo estuvo durante toda esa crisis, permaneció allí. permaneció Dios usándolo Claro. para suplir las necesidades De sustento para las necesidades de sus hijos, ¿no? De del su pueblo. pueblo, claro. Fíjate tú, en medio de una generación adúltera y perversa, como dice el Sí, Evangelio, porque ya se habían corrompido. en medio de los cuales nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Ok? Así que vamos a resplandecer porque Dios nos va a hacer brillar a nosotros. Nos va a poner como lumbrera. Y eso sí, vamos a tener que dar testimonio siempre, ¿ah? Siempre. ¿Verdad? Esta mujer llegó, por muy influyente, intelectual que fuera, llegó donde el rey y le dijo, no, Dios de Israel, a través de su profeta, me resucitó a mí. Ella no omitió ese pedazo, ay, ¿qué iba a decir el rey? Que va a pensar que yo soy una religiosa o algo así por el estilo. Sí, porque a veces podemos llegar a ese momento en que estamos en un círculo profesional o intelectual, entonces como que nos vamos a quedar callados. No, si los milagros de Dios son para testimonio, son para que nosotros, para que se sepa, repito, y con esto termino, Que hay Dios. que hay Dios en Israel. Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado la haftará de hoy. Shavuot Tov a todos. Bendiciones.